Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruth Díaz y bienvenidos a este espacio en UATV. Quédate conmigo para conocer y experimentar a través del visor de Rubén Rubalcaba. Comenzamos. Bueno, ahora sí, ya estamos con nuestro invitado. Quiero darte la bienvenida y sobre todo agradecerte por tu tiempo. Y quiero que comencemos a platicar acerca de ti, quién es Rubén y cómo es que te involucraste en este medio de la fotografía digital y del video. Sabemos que tú también te has involucrado en el área de la postproducción. Yo estudié comunicación e información aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tengo ya, este año cumplo 5 años trabajando en UATV. Originalmente mi idea era dedicarme a hacer cine desde, pues no sé, desde que tuve mi primera cámara, te estoy hablando hace 15 años más o menos, yo quería estudiar cine. Entonces decía, ok, ¿cómo puedo estudiar o hacer cine aquí en Aguascalientes? Casualmente la vida me llevó a trabajar en prácticamente solo medios de televisión. No pude, o no he tenido la oportunidad de trabajar en alguna casa productora ya propiamente de cine. Pues trabajar en televisión me acercó a otras cosas que yo no contemplaba en un principio. La vida de alguna manera me ha acomodado a trabajar en medios de televisión. Prácticamente ya llevo pues 10 años que salí de la carrera y 10 años dedicándome a tele. Y de alguna manera, pues yo siempre tenía todavía la inquietud como de hacer cine, ¿no? Entonces decía, ok, me estoy dedicando a esto, estoy haciendo esto ahora, pero ¿cómo lo puedo enfocar a no alejarme de mi plan, que es hacer cine? Y entonces, pues empecé a involucrarme más en tecnologías nuevas, digitales, sobre todo en las tendencias que de alguna manera marcan el poder hacer cine sin tanto presupuesto. Y fue descubrir que sí hay formas. Sí. Siento que cada temporada estoy aprendiendo o descubro algo nuevo y me gusta clavarme con eso y hasta que lo domino y de repente es como ya salió algo nuevo, ya está esta otra cámara que hace esta cosa que esta cámara no lo hace y entonces es como seguir aprendiendo. Digamos que saliste de la carrera con una idea de estudiar cine, pero de alguna manera en el transcurso de tus años, pues has encontrado en lo que realizas, en este caso la cuestión audiovisual, que ahí justamente puedes adaptar lo que en el cine podrías hacer. Sí, exacto. Ahora cuando voy a hacer un programa de televisión o un video del tipo que tú quieras, trato de darle un look cinematográfico y funciona. Y veo, no sé, cómo se hace la televisión tradicionalmente, que tiene un formato ya como muy marcado, pero también veo que hay gente que está haciendo televisión, no digo aquí en Aguascalientes, a nivel nacional, internacional, cada vez más enfocado a darle un look cinematográfico. Y esto lo consigues, bueno, es una suma de muchos aspectos, desde las ópticas, los formatos, el estilo de movimientos, de encuadres. Y por ejemplo, como tal en la fotografía digital, o sea, en la fotografía fija, ¿cómo fue también ese acercamiento? O sea, obviamente tiene mucho que ver, pero ¿lo has desarrollado como más también en la fotografía? Dedicarte a video es hacer fotografía. A final de cuentas son fotografías en movimiento, ¿no? Pues me gusta hacer tantas cosas que a veces digo, no, pues soy camarógrafo, a veces digo que soy postproductor, a veces digo que soy editor. Depende no sé. como del momento en el que estés, ¿no? Ajá, sí, es como hay etapas en las que me gusta más una cosa o me entretengo más en la postproducción y pues en eso, si me preguntas en ese momento, soy postproductor, ¿no? También ha habido momentos en los que he dicho, soy fotógrafo. A final de cuentas, me considero fotógrafo porque es el punto de partida para tener un buen plano, un buen encuadre, ¿no? Entonces,
De repente voy caminando, generalmente, aunque no tenga una cámara físicamente en ese momento, pues me gusta como una locación, algún punto, y entonces es como, ok, ¿cómo podría retratar este lugar? ¿Y qué podría hacer en este lugar? Y empiezas a divagar, ¿no? Haciendo ideas, y de alguna manera estás tomando fotografías. Técnicamente sí ha cambiado bastante la fotografía digital y el video digital, por lo menos en estos 10 años que tengo yo dedicándome, ¿no? Siento que si me quedara con la experiencia o con los conocimientos que tenía hace 10 años a cómo son cómo es la fotografía o el video digital ahora, estaría perdidísimo. En 10 años he tenido como 5 o 6 cámaras distintas, porque cada cámara es capaz de hacer algo que la que tenía anteriormente no lo hacía, ¿no? Entonces para mí es como me gusta mucho trabajar con video en cámara lenta, por ejemplo. Me gusta mucho usar ese recurso y entonces pues tengo que comprar una cámara que me dé esa facilidad. Pero no es nada más decir, ok, ya tengo esta cámara que graba o que tiene la opción de grabar en cámara lenta, pues ya voy y grabo cámara lenta todo y ya, pum, fácil. Para mí, por ejemplo, es saber que si voy a grabar en alta velocidad, necesito buena luz. Es como lo primero que yo reviso. O sea, si voy a grabar en cámara lenta, necesito que esté bien iluminada mi locación. Llegar a una locación para grabar un programa, un reportaje, el video que tú me digas, para mí es como llegar y rápido, ok, necesito tener como una lista y decir, ok, iluminación sí tengo, espacio para moverme, porque ahora, pues antes generalmente traía mi tripié, lo ponía y hacía algunos paneos, algunos tilts. Sí, te quedas en un mismo eje. Sí, y sabía que no necesitaba como tanto movimiento, ¿no? Mi estilo de fotografía era más fija. Y precisamente con las nuevas tecnologías, ahora para mí es como de cajón tener un estabilizador. No me veo haciendo videos o programas o lo que sea si no tengo un estabilizador. Pero tener un estabilizador te cambia totalmente tu manera de retratar, tu manera de programar o de buscar locaciones. Ahora sí, para mí es súper importante checar en una locación, tener espacio para moverme, para poder hacer movimientos de cámara que sean atractivos visualmente, no nada más meter movimiento por meterlo. A mí me gusta ponerme retos y de repente si llego a una locación en la que pues es a lo mejor una toma sencilla en la que solo voy a retratar una persona, una figura, no sé. Para mí es como, no, ¿cómo puedo hacerlo más llamativo? No quiero solo acercarme, quiero hacer un movimiento que implique pues más, no sé si destreza. Entonces siempre estoy viendo como, ok, voy a atravesar, voy a salir de este cuarto y voy a entrar por la ventana y voy a pasar la cámara y bla, te empiezas a divagar, ¿no? Pero entonces en este punto en particular, cuando esté dando la vuelta no voy a tener luz. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Y entonces mi personaje, ¿qué va a estar haciendo? ¿Vale la pena retratarlo en cámara lenta? Porque también eso es algo que de repente siento que la gente llegamos a abusar, ¿no? Que la cámara lenta es muy atractiva visualmente, pero cuando lo que vas a retratar te da para que uses cámara lenta. De alguna manera el estabilizador y la cámara lenta te ayudan a disfrazar un poquito los errores que tú puedas tener. Por ejemplo, ahorita que hablas sobre el video en específico, la cuestión de las altas y las bajas velocidades, o sea, cómo es trabajar con ellas, incluso, bueno, ya dijiste algunos ejemplos, pero ¿cómo es esto? Primeramente, es conocer tu equipo. Hoy en día es más común ver que las cámaras o cada vez las cámaras traen más frames por segundo, que es lo que te permite grabar a más o menos cámara lenta. Pero lo que te decía, o sea, no porque una cámara ya tenga más frames por segundo quiere decir que vas a poderlos usar y todo va a ser color rosa. Tiene muchas implicaciones. Si vas a grabar en cámara lenta, es saber que tu cámara
va a tener menos entrada de luz. Entonces tú tienes que ayudarle a la cámara a sacar esa luz o grabar en exterior con luz natural, que es como pues lo que yo prefiero hacer, ¿no? Pero si no puedes tener ese recurso de la luz natural o necesitas grabar en interior, pues entonces sí, lo primero es iluminar. Y no nada más iluminar y ya, porque cuando grabas a altas velocidades tienes que saber que la luz de tuxteno, por ejemplo, siempre hace un parpadeo. Entonces, pues ya visualmente ya le resta atractivo, ¿no? Tener ahí el parpadeo de la luz. Entonces, ¿qué puedes hacer? Utilizar luces LED. Eso disminuye muchísimo el parpadeo de las luces. Y entonces, de repente ahí es como, ok, si yo ya sé que necesito mucha luz y de preferencia luz que sea LED para no evitar el parpadeo, pero llego a mi locación y no tengo nada de eso, de repente pues yo digo, pues sacrifico la cámara lenta, ¿no? O a lo mejor no es necesario porque es una entrevista y pues ahí no tiene caso. Y de repente digo, ok, pues a lo mejor puedo hacer tomas de apoyo en cámara lenta, es donde trato de vestirlos. Para mí la cámara lenta sí se ha vuelto en una parte esencial de mi trabajo, porque le saco mucho provecho, creo yo, y me gusta incitar en mis producciones a que haya acciones que justifiquen la cámara lenta. No me gusta cuando siento que un video, ya sea en tele, en serie, en lo que sea, que hay cámara lenta y que no está justificada. Yo prefiero usar otros recursos. Sí, omitirlo. Algunos movimientos, por ejemplo, afortunadamente ahora también tenemos la gran mayoría de las cámaras ahora ya graban en 4K. Y muchas veces yo veo que está este problema de ¿para qué grabar en 4K si yo no tengo una tele en 4K y voy a terminar viendo o reproduciendo este contenido en Full HD? Y digo, pues sí, lamentablemente aquí en México todavía no damos ese brinco tan de lleno al 4K, pero se le puede sacar mucho más provecho del que el propio tamaño te sugiere. Yo generalmente trato de grabar siempre en 4K. ¿Por qué? Porque el 4K, al momento de que tú editas en Full HD, te permite hacer ajustes, te permite hacer zooms digital. Hay un efecto que usaba Alfred Hitchcock, que era el de vértigo, y a mí ese efecto me gusta bastante. Pero hacerlo en cámara, vamos a decir naturalmente, pues no digo que es imposible, pero es complicado, Sí, es complejo. porque es operar dos cosas al mismo tiempo. Tú tienes que, digamos, acercarte al personaje y al mismo o alejarte del personaje y al mismo tiempo hacer zoom in o zoom out. Sí, manualmente. Manualmente. Entonces, y logras un efecto muy cool. A mí me gusta mucho el efecto vértigo. Pero ahora cuando tienes 4K, puedes hacerlo. Obviamente sí se nota un poquito distinto a cuando lo haces naturalmente, pero a final de cuentas creo que el efecto se consigue. Cuando tú grabas en 4K es más fácil que ya solo yo me acerco al personaje y en edición hago el zoom in o zoom out digital y me gusta mucho el resultado final. Bueno, ahora hablando específicamente de la herramienta que puede ser el estabilizador, ¿qué beneficios encuentras precisamente en utilizar esta herramienta? Como te decía hace un ratito de que la cámara lenta ya es algo esencial en mi trabajo, también el estabilizador. Siento que tener la posibilidad de moverte libremente durante, bueno, planeado también, pero saber que lo vas a poder hacer y vas a tener una toma bien, una toma estable, una toma funcional, para mí me cambia todo
el plan de rodaje, por así decirlo. El proceso. Sí, todo mi proceso. Necesito que algo se esté moviendo. No Como sé, sacarle el provecho, ¿no? Sí, o sea, y entiendo que de repente lo que vas a grabar, pues no, o sea, es algo muy estático. Ok, entonces el movimiento lo voy a dar yo. Si mi personaje o mi elemento que voy a grabar no puede darme ese movimiento que a mí me gusta por sí mismo, entonces lo doy yo con mi cámara, aprovechándome de la ventaja que ahora sí podemos, porque hace algunos años no era tan fácil, o los estabilizadores de antes pues no eran tan accesibles, o era equipo muy pesado de operar, muy difícil, muy cansado. No digo que ahora un estabilizador es también de repente cansado, ¿no? Porque pues no deja de pesar algo, Sí, ¿no? pero a comparación de antes. Exacto, pero a comparación de hace años, pues es justo eso, es saber que si lo sabes operar bien, puedes sacarle mucho jugo a movimientos de cámara que de alguna manera se resulta imposible hacer antes, ¿no? Sin un estabilizador no puedes hacer, no sé, por ejemplo, arcos. Generalmente, pues lo que usaban antes pues era hacer dolly in, dolly out, paneos, movimientos donde a lo mejor la cámara generalmente está sobre su mismo eje. Y a mí me gusta más sacarla, ¿no? O sea, la cámara se va a estar moviendo todo el tiempo en mis videos, ¿no? Y poder hacer, por ejemplo, giros de 360 grados era imposible. Y ahora lo puedes hacer. A mí me gusta mucho implementar eso. De repente hacer un zoom in, pero pues, ¿qué plus le puedo dar si de todas maneras puedo hacer un dolly in? ¿Qué puedo hacer con el estabilizador para sacarle más provecho? Y entonces a mí me gusta, de repente estoy haciendo un dolly in, pero al mismo tiempo está girando el estabilizador. Y entonces al final pues logras dar una o dos vueltas, ¿no? Y luce bastante llamativo. Ya cuando ves el resultado final, a mí me gusta utilizarlo mucho en videos de moda y me gusta mucho el resultado final. Y luego le metes también 4K. Es una ventaja que siento que tengo yo porque, aparte de dedicarme a la fotografía y al video, también edito y también soy postproductor. Entonces, al momento de que yo estoy grabando, ya tengo en mente qué efecto le voy a meter al momento de estar ya en la postproducción. Es distinto como tradicionalmente se trabaja en televisión, que pues tienes un camarógrafo que va a ir, va a sacar lo que, pues te va a traer el material al editor, y ya el editor pues va a chambear con lo que le pasen, ¿no? Yo tengo conocidos camarógrafos, editores o postproductores bastante buenos, muy creativos, y de a todos aprendo siempre un poco, ¿no? Pero a mí me gusta editarlo o postproducir lo que yo grabo, porque ya sé de antemano que voy a hacer algún efecto en especial, alguna transición que va a requerir que al momento de que estoy yo grabando... Sí, desde origen. Ajá, de origen, va a requerir un movimiento específico, o va a requerir una duración, o cómo terminar el movimiento de cierta manera. Para mí es muy importante cómo inicio y cómo termino un movimiento, porque sé que al momento de que voy a postproducir, el cómo termino un movimiento se va a ligar a cómo inicio el siguiente movimiento. Trato generalmente de estarme retando a mí mismo, de decir, ok, ya hice un video con este tipo de transiciones, me gustaría hacer ahora algo más complicado, pero que visualmente sea también atractivo, no solo complicarme la vida porque sí. Y entonces estoy tratando todo el tiempo de innovar en ambos aspectos, o sea, en cómo grabo y también en cómo edito. O de repente, creo que a todos nos pasa, a los que nos dedicamos a los medios masivos o a la videoproducción,
nos pasa que vemos una serie, una película, un video en YouTube, donde sea, y de repente vemos una toma que dices, ¿cómo hicieron eso? Analizando O toda. sea, ajá. Y a mí me pasa mucho que digo, ok, a ver, analizo cómo es posible que hayan logrado hacer este movimiento. Y me gusta tratar de, no de recrearlo propiamente, sino de ese tipo de movimientos implementarlos en mi trabajo. Ya cuando conoces las herramientas o las tecnologías actuales, ya es más fácil decir, eso lo hicieron con un estabilizador y se lo pasaron de aquí a acá. Y en algún momento, porque incluso ya le puedes montar un estabilizador, por ejemplo, a un dron. Entonces me ha tocado ver películas donde en un solo plano secuencia de repente el camarógrafo empieza, no sé, adentro de una casa, van grabando y le pasan el estabilizador a otro camarógrafo. Este camarógrafo continúa el movimiento afuera de la casa. Y afuera de la casa le montan el estabilizador, se lo montan a un dron y de repente el dron se va. Ya volando. Entonces, si tú... Y sin cortar. Sin cortar, claro, que eso es el reto, ¿no? Hacer todo en un solo movimiento y que también visualmente sea atractivo. Entonces, si tú ves ese movimiento que te acabo de decir, yo lo hubiera visto hace 10 años, no entendería cómo pudieran hacer algo así. O sea, para mí sería como, pues a lo mejor un truco de computación digital, no sé. Y ahora que sé cómo funcionan los equipos actuales, que sé, aunque a lo mejor no tengo todos o no he operado todos, pero de alguna manera sabes el funcionamiento, o sabes que existen por lo menos, ya sabes que si juntas todo eso puedes tener este movimiento que acabamos de mencionar. Sí me gusta constantemente estar innovando, experimentando en mí mismo y con el equipo que tengo, ¿no? Llevarlo o ponerlo a prueba, sabiendo también que de esa manera voy a conocer los límites, los problemas que te puedes enfrentar, como hablábamos hace un momento, por ejemplo, de grabar con cámara lenta. Pues cuando tú ves una película en cámara lenta dices, ¡ay, qué chido! Yo quiero hacer eso. Y cuando tú ya tienes el equipo dices, ¡ay, no es tan fácil!, ¿no? Entonces, de alguna manera, el intentar también hacer las cosas me ha funcionado para darme cuenta de, si quiero utilizar el estabilizador, pues necesito un buen espacio para moverme, si no, no va a tener caso. Necesito también pues planeación, tener luz. Por ejemplo, algo que yo siempre hago es tratar de practicar mis movimientos. Si digo, ok, voy a hacer un plano secuencia donde voy a entrar y voy a salir y voy a atravesar un pasillo o lo que sea, pues tengo que practicarlos antes, ¿no? Saber más o menos a qué velocidad tengo que caminar, a qué velocidad tiene que caminar mi talento, por ejemplo, cómo voy a dar las vueltas. O sea, antes era para mí imposible pensar en un movimiento donde voy a dar vueltas, porque era, sin un estabilizador era, ¿cómo voy a hacer eso, no? O sea, se va a ver cuando camino. Sí, o sea, los brincos, voy a perder el eje, el horizonte se me va a caer, bla, bla, una infinidad de problemas. Ahora no digo que ya no los tengas, pero es más fácil lidiar con ellos o resolverlos con el equipo que tienes. Entonces ya tú sumas estos formatos y vas a disimularlo. Y al final voy a grabar, es una suma de grabar en 4K, grabar en cámara lenta, grabar con estabilizador y claro, también la astucia o la pericia que tenga el operador de cámara, porque de repente es como de, ok, las cámaras son tan buenas ahora que el camarógrafo ya no hace nada. No, claro que el camarógrafo siempre va a ser la parte más importante, ¿no? El que esté detrás de la cámara, porque si tienes tantas cosas tú en tu cámara, pero no las sabes utilizar o no sabes qué problemas tienen, el resultado va a ser malo, por muy buena que sea tu cámara. O sea, va a llegar un momento en que a lo mejor sí las cámaras van a trabajar por sí solas, y que siento que vamos encaminados hacia allá, pero todavía no, todavía necesitan un operador de cámara. Pero nada como la agilidad natural humana. Y claro, sí, o sea, las cámaras a final de cuentas pueden detectar
ciertos problemas, pero no es complicado ahora que te los resuelvan. Por ejemplo, simplemente algo tan sencillo como exponer automáticamente o exponer manualmente. Una cámara puede detectar si la tienes en exposición automática, puede detectar donde hay mucha luz y exponer con esa luz, o si de repente te vas a un punto donde está más oscuro porque hay sombras o porque es un interior, y la cámara te va a exponer, digamos, bien, pero no con intención. Y ahí es donde sí o sí necesitas la mano de un buen camarógrafo o de un buen fotógrafo. No se trata solo de que esté bien expuesto y ya, porque también el exponer es darle una intención a tu video. Y si yo tengo mi cámara en exposición automática, pues no voy a poder hacer eso. Ahí necesitas, ya con esto a lo mejor se puede deducir que a mí me gusta trabajar siempre con exposición manual y en todo caso tratar de iluminar yo mi locación, si es ya, como lo mencioné hace ratito, con iluminación artificial o con iluminación natural, pero sí que yo tenga el control de la iluminación para poderle dar la intención que quiero a mi escena, a mi talento, a mi video, a lo que sea. Ya cuando yo estoy grabando me adelanto siempre, como ahorita en la entrevista quizá, pero así trabajo yo, estoy grabando y ya me estoy adelantando en cómo va a ser este video, qué look le voy a dar, qué corrección a color le voy a dar, o va a ser en blanco y negro, que también pues es darle corrección, qué intensidad, qué saturación, ya voy pensando en todo, ¿no? Y todo eso me ayuda a ya imaginarlo y entonces decir, ¿sabes qué? Entonces necesito grabar de esta forma, o necesito sí grabar en cámara lenta, o en este no, o necesito utilizar estabilizador, o no estabilizador, o necesito meter dron. Sí, justamente, o sea, te iba a preguntar, ¿cómo ha sido este proceso de la llegada de un dron? Si bien sabemos que, bueno, ya nos dijiste que trabajas también con dron, ahorita ya es muy utilizado este tipo de herramientas, entonces, ¿cómo ha sido esta llegada? Hace unos años, cuando apenas estaba incursionando los drones en el mercado, era como complicado, ¿no? No todo el mundo tenía un dron. Por dos cuestiones. La primera, pues, era complicado volar un dron, ¿no? Entonces necesitaba cierta capacitación. Como no había tantos drones en el mercado, pues era algo complicado. Y la segunda, también el precio de los drones. O sea, yo recuerdo cómo lo que costaban los drones cuando empezaron a salir a lo que cuestan ahora, y ahora son bastante accesibles, ¿no? Entonces, pues eso hace que también los drones, o más bien los desarrolladores de drones, traten de hacerlos más fáciles de operar. ¿Para qué? Simplemente para poder vender más, ¿no? Para que cualquier persona se pueda sentir capaz de comprar un dron y saber que con un poco de capacitación lo va a poder operar sin broncas. A mí me tocó operar drones simplemente cuando no tenían sistema GPS, no tenían estabilizador, porque ahora generalmente los drones ya traen su propia cámara y su propio estabilizador. Incluido. Sí, todo incluido. A mí me tocó, tenía que montarle la cámara, tenía que volarlo sin un sistema guía de GPS y más bien estar solo viendo el dron y al puro tanteo. Y a mí me tocaba, pues, rezar porque no se fuera a caer el dron cada que lo volaba al principio, porque era muy... volar un dron implica muchos riesgos que los mismos desarrolladores pues han tratado de ir sorteando con los drones actuales, pero al principio pues no. Al principio tenías que cuidarte de si había mucho viento, de si había algún obstáculo con el que tú pudieras chocar, de si había algo que le pudiera hacer interferencia, de si tenías conexión drone control, no sé, muchos problemas que ahora siguen existiendo, pero los drones tienen ya, vamos a llamarle protección o
intentan protegerse contra cada uno de ellos. Simplemente ahora un dron tiene sistemas para detectar obstáculos, ¿no? Tiene ya la opción de prácticamente cualquier dron actualmente tiene el sistema de navegación GPS. Automatizar. Sí, tú puedes algo que cuando salió el primer dron era impensable. Ahora tú puedes ruta, desde la ¿no? aplicación darle una ruta al dron, ¿no? Y saber que el dron la va a hacer bien. Ahora puedes poner, por ejemplo, en los drones más nuevos, desde la aplicación, tú puedes seleccionar a tu personaje o un edificio, a un vehículo, a lo que tú quieras y pedirle a tu dron que lo esté traqueando. ¿Y qué va a hacer el dron? Tú te vas a mover y el dron te va a seguir naturalmente. Entonces, esas cosas cuando salieron los primeros drones eran impensables. Yo, por ejemplo, cuando tuve mi primer dron, yo decía, es que es mucha bronca volar este dron. Sí, está bonito y todo, porque pues, por las alturas que puedes alcanzar, pero era muy complicado también porque si hacía mucho viento, las tomas siempre se veían así, ¿no? Y tú tratabas de alguna manera darle una estabilización, ya sea digital o con algunos aditamentos que le ponías al dron, pero luego te daba este look como gelatinoso, que a mí pues en lo particular nunca me terminó por gustar. Y entonces decía, ok, ¿realmente sí vale la pena volar el dron aquí? O mejor utilizamos una grúa, o mejor utilizamos, o simplemente me subo yo a un punto alto y trato de sacar la toma. Sí, porque eso es lo que utilizaban antes, o cómo utilizaban. Sí, pues antes generalmente, pues no sé, con una grúa tratabas de simular, pues bueno, no de simular, pero pues de tratar de tener esos encuadres o esas alturas que ahora con el dron es mucho más fácil. Pero ya de repente sacan drones con su propio estabilizador y entonces dices, ok, ya va cambiando la cosa. Y alcanzan alturas que los primeros drones no, y puedes navegarlos por sistema de guía GPS. Y entonces ya tú como operador incluso te sientes más tranquilo, o bueno, no más tranquilo, más bien más seguro de operar un dron y sobre todo de saber que vas a tener una toma buena. ¿Y ahora qué pasa? Ya sabes que los drones hoy en día son muy seguros. Yo de repente me gusta decir que los drones de ahora, si se caen es porque tú quieres que se caigan, de tan seguros que son ahora. Yo me siento muy cómodo, ¿no?, operando un dron. Pero ahora la chamba está en, ok, ya el dron es muy seguro, ya el dron está muy estable, ya puedes programar vuelos y todo. Ahora sí puedes explotar tu creatividad. Okay. Ahora, ¿qué tipos de movimientos puedes hacer con los drones para que realmente luzca, ¿no? Que ya sé que si yo me voy directo hacia mi personaje, hacia un edificio, sé que la toma va a estar estable, sé que la toma va a estar bien, pero pues ya cualquier dron te puede dar eso. Como yo te decía en la plática, a mí me gusta retarme a mí mismo, ¿no? Entonces digo, ok, si ese movimiento lo puede hacer cualquier dron, ¿cómo puedo hacer yo que este movimiento sea distinto? Ah, ok, pues a lo mejor voy a empezar en reversa o en contrario a donde voy a apuntar y me voy a ir girando y luego voy a subir, voy a bajar. Trato como de ahí de más o menos experimentar y ni siquiera me considero un experto piloto en drones, pero sí, precisamente como sé que también eso que yo voy a grabar con el dron, sé que lo voy a editar yo, ya estoy imaginando, ok, voy a empezar con una toma, yo con mi estabilizador a nivel de piso, yo como camarógrafo, en la que me voy a alejar y voy a hacer corte y voy a retomar a partir del dron más o menos en ese punto y me voy a alejar, tratando de simular un movimiento que platicábamos hace ratito en el que luego ya hay equipos en los que el estabilizador se lo puedes conectar al dron y continuar con el movimiento. Por ejemplo, ¿qué tipo de cuidados? O sea, ¿qué tipo de cuidados se tendrían que tener para el dron? El primero, más que nada, pues es las condiciones del clima.
es al parecer algo obvio, pero pues igual me gusta comentarlo, que si está lloviendo, pues obviamente no puedes volar el dron, ¿no? Así de fácil, o sea, no hay por dónde le puedas buscar. Pero también si está haciendo mucho viento, eso es también como de repente algo que tiene que considerar o evaluar el operador. Hay viento con el que dices, ok, sí está haciendo viento, pero no lo suficiente como para que me pueda tirar el dron. A mí me gusta mucho basarme en los árboles. De repente cuando ves que el mismo viento ya es tan intenso que mueve mucho los árboles, para mí es decir, ok, si puede mover un árbol, puede mover un dron y me lo puede tirar. O sea, hemos visto aquí mismo en Aguascalientes que de repente el clima o el viento está tan fuerte que ha tirado árboles. Sí. Entonces, para mí es que si puede tirar un árbol, puede tirar un dron, ¿no? Entonces ya cuando veo que el viento está así de fuerte, pues ya mejor me espero a que se calme o de plano regreso otro día. Otro factor es la interferencia que puede haber. Generalmente esta interferencia la vas a encontrar cuando vuelas en un edificio o en un área que tiene mucho metal. Un aeropuerto. Sí, bueno, simplemente también tienes que aprender que hay zonas restringidas, que generalmente van a ser zonas federales, ¿no? Necesitas un permiso para poder volar el dron ahí. Y sobre todo también porque es una zona restringida y porque es una zona que seguramente le va a causar mucha interferencia a tu dron y te lo va a poder hasta tirar. También pasa mucho que si tú al momento de donde vas a despegar el dron, a lo mejor hay una placa metálica, hay cables de alta tensión, hay antenas, posiblemente no va a lograr hacer una conexión muy estable con control dron y a final de cuentas no lo vas a poder volar de la manera más óptima. También lo ideal es tener o volarlo en ambientes despejados, ¿no? Porque el dron, para que tú lo puedas volar o operar de una manera más segura, necesita conectarse a satélites. Entonces, ¿cómo se conecta? Es bien sencillo, dejando descubierta la zona del dron para que pueda hacer conexión con los satélites. Si tú lo vas a volar en interiores o si lo vas a volar en zonas donde no está tan despejado, pues no, sí va a haber interferencia y no se va a poder conectar. No digo que no lo vas a poder volar, a lo mejor sí, pero con más cuidado. Bueno, Rubén, ya estamos nuevamente aquí en un espacio diferente y enfrente de nosotros está un dron que nos puedes platicar qué tipo de dron es, cómo se maneja y demás. Claro que sí, Ruth. Pues mira, aquí tenemos un modelo, este se llama Phantom 4, es la versión 2. Y lo que te decía, por ejemplo, ahora la mayoría de los drones, si no es que todos los drones, ya traen incluidos su propio estabilizador, su gimbal y su propia cámara. Que de hecho, pues también lo que te decía, luego esta cámara también ya te puede grabar en 4K, te puede grabar en cámara lenta. Te digo que la mayoría de las cámaras ya están apostando por estos formatos, ¿no? También este dron trae lo que son detección de obstáculos. Tiene unos sensores, si los puedes ver aquí, son estos puntos negros. Y en cada lado trae. Y te avisa obviamente en el dispositivo, Sí, ¿no? Hay varias maneras de volar el dron. A mí la que me gusta o en la que lo uso es volarlo todo siempre con guía GPS. Y este modo, por así decirlo, es el más seguro porque es en el que sí funcionan todas las opciones o candados de seguridad que tiene el dron. Es decir, tú incluso te permite manipularlo casi todo. Tú puedes, por ejemplo, indicarle a cuántos metros de un obstáculo te detenga el dron. Es decir, si yo voy directo hacia una pared, digamos que lo tengo que a los 5 metros antes de impactarme con la pared, se detenga el dron.
Y entonces el dron detecta el obstáculo y aunque yo le diga que avance, el dron ya no va a avanzar porque me va a decir, hay un Hasta ahí. obstáculo. Claro, yo lo podría poner en modo manual para desactivar los detectores de obstáculos y entonces sí irme, pero pues no quiero eso, no quiero chocarlo, ¿no? Que de repente, si yo lo quisiera atravesar ahorita por estos dos árboles, al momento de que yo hago esto, puede ser que detecte un árbol u otro y que ya no me deje avanzar libremente para hacer el movimiento muy fluido. Entonces a lo mejor en esa circunstancia sí podrías decir, ok, quito los detectores de obstáculos, pero porque ya sé que voy a atravesar por un punto que ya tengo analizado, que ya sé que sí puedo, digamos, o me siento capaz de volarlo ahí de manera segura. Pues esto para nosotros es el control donde voy a estar operando el dron, pero para el dron también esta es su señal de origen. Es decir, que el dron siempre va a buscar esta señal, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo vuelo aquí justo donde estamos nosotros, pero de repente yo avanzo 100 metros con el control, entonces su punto de origen ya no es aquí, ya es a donde yo me fui. Entonces, teniendo eso en cuenta, el dron puede subirse hasta cierta altura y alejarse hasta cierta altura en relación con el control. Desde un principio. Sí, Ajá. y lo mismo es si yo, por ejemplo, hay un botón para regresar al dron de forma segura. Si yo aprieto ese botón, el dron va a buscar su señal de origen y va a tratar de aterrizar a donde esté yo. También otras cosas a considerar, sobre todo al momento de aterrizar, es algo que yo siempre procuro, es que sea sobre una superficie plana o lo más plana posible. Nosotros ahorita podríamos decir, pues no hay bronca, estamos volándolo sobre el pasto. Pero generalmente luego el pasto pues puede ser que tenga bordecitos. ¿Y qué pasa? Que cuando yo prendo el dron, la cámara va a empezar a hacer un proceso de estabilización. Okay. Entonces, la cámara necesita tener espacio libre para llegar hasta sus límites. Si aquí hay pasto que de alguna manera no le permitan moverse completamente, Sí, ¿qué no va a se pasar? No se va a equilibrar y- estabilizar bien y entonces cuando yo esté volando el dron, pues no va a volar o las tomas no van a quedar tan estables como serían si le permito hacer su proceso de estabilización automática, pues. Los drones tienen un tiempo de vuelo, o por ejemplo este en particular, de 25 minutos aproximadamente por pila. Cuando se está acabando la batería, te manda una señal, primero te dice, ¿sabes qué? Le queda 30% de batería, que es tiempo suficiente para que tú tranquilamente lo puedas regresar desde el punto en el que esté y lo puedas bajar tranquilamente. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y qué pasa si se acaba la pila? ¿Se cae y desde donde esté se desploma y ya valió? No. Precisamente también hacen o se protegen contra eso. Cuando el dron le queda, no recuerdo si, creo que es el 10% de pila, automáticamente le manda menos potencia a los motores. Esto se traduce... Como que ahorra. Ajá, pero se traduce visualmente o mecánicamente en que desciende el dron. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene la misma potencia, pero no desciende de tal manera que se desplome. Es decir, que empieza a descender, digamos, lentamente, y aunque tú ya lo quieras subir, ya no vas a poder porque ya no tiene la misma potencia. Entonces va a descender y ya digamos que pues es tu momento como para pues agarrarlo o atraparlo, ¿no? Si te vas a los extremos y que ya le quede pues muy poco porcentaje de batería. Estas herramientas nos da la oportunidad de explorar, de hacer maravillas con tomas y demás, pero qué tan importante es precisamente este proceso creativo. Tú como persona que estás detrás de estos elementos tan buenos. Ya hemos hablado de algunas herramientas, de nuevas tecnologías que cada vez son
más seguras, que cada vez luego uno podría decir que trabajan por sí solas. Y sí, son una maravilla y totalmente las recomiendo, pero nada de eso funciona sin la persona que está detrás de todas estas herramientas o detrás de cámaras. Exactamente. Luego de repente escuchamos como este chiste de, tu cámara toma buenas fotos, a ver, ¿no? ándale. Pues no, o sea, sí la cámara es muy buena y todo, como decíamos, pero a final de cuentas siempre va a importar más la creatividad, los conocimientos y el estilo de la persona que está detrás de cámaras. Es importante, como mencionábamos, saber las capacidades, las limitaciones de cada equipo, los problemas, las cosas a considerar, en dónde sí usarlos y en dónde no. Claro, todo eso no es importante, es necesario conocerlo, pero para usarlo en tu favor, vas a partir de tu propia creatividad, a partir de tu talento, de tu experiencia o del estilo que tú le quieres poner a cada uno de tus videos. Por muy seguro que sea el dron, por muy estable que puedas conseguir las tomas con un estabilizador o por muy bonitas que se vean las imágenes en cámara lenta, cuando no hay creatividad, cuando no hay intención, se nota. Por todas las herramientas buenas o tecnológicas que tengas, se nota cuando no hay una mano creativa o cuando no hay talento detrás de cámaras. Y es más triste porque a pesar de tener tantas buenas herramientas, aún así logras detectar una imagen vacía, una imagen sin intención, sin estilo, sin justificación. Y ahí es cuando tú dices, el que falló es el operador, no tanto el equipo, ¿no? El equipo ahí está, el equipo funciona, el equipo es muy bueno, pero todo eso es o va a funcionar o le vas a sacar provecho a partir de tu creatividad. Yo siempre, cuando platico con colegas o con personas que están incursionando en este medio, yo siempre les digo, lo más importante es mantenerte actualizado y retarte a ti mismo. O sea, hay personas, o cuando caes en el conformismo, cuando tú dices, ya soy bueno haciendo video y crees que ya eres bueno, resulta que a los 2 meses, a los 4 meses salió una nueva herramienta, salió un nuevo estilo, algo que no existía, y pues si no lo sabes hacer, te quedas atrás. Sí. Y entonces resulta que ya llegó otra persona que sí se capacitó en esta nueva herramienta y pues esa persona ya es mejor. Van a contratar a esa persona va a sobresalir más que tú. Entonces, a mí me gusta mucho la competencia. Yo con mis colegas me gusta mucho, incluso cuando me toca grabar un video con un compañero, me gusta hasta retarnos, a ver a quién le quedan más chidas estas tomas, a ver quién saca, pues sí, la mejor toma de este video, ¿no? Pero una competencia sana, una competencia en la que nos incitamos a ser mejores el uno contra el otro. Pero a mí me gusta que vean en mí, en los colegas, pues alguien con quien pueden siempre aprender algo, tomarlo como ejemplo, tomarlo como guía, pero siempre tratar de que uno mismo busque su propio estilo y que explote su creatividad. Yo conozco gente que lleva más años que yo, muy buena, muy talentosa, pero también conozco chavos que están empezando, que no tienen ni un año de experiencia y que hacen cosas que me sorprenden. Entonces me gusta ver que la gente se está adaptando, o sea, bueno, hablando de la gente que se dedica a este medio, que se adapta fácilmente a las nuevas tecnologías, que se adapta a las nuevas herramientas y que las hace suyas y le saca provecho. O sea, que de repente veo una persona que usa la misma herramienta que yo, pero la usa de distinta manera. Y entonces es como de, oye, esa manera de usar este estabilizador también es muy buena y yo no la había considerado. Y entonces me incita a experimentar, a también tratar de hacerlo yo y ver cómo lo puedo apropiar o cómo ponerle mi
de mi cosecha, ¿no? Es una invitación a que sí se capaciten en las nuevas tecnologías, en las nuevas herramientas, pero que siempre se capaciten en uno mismo, en retarse, en antes de siquiera agarrar una cámara, pensar qué voy a hacer, qué puedo hacer y cómo lo voy a hacer. Y pues ya, alocarse, experimentar y tratar de innovarse siempre. Qué buenos consejos nos acabas de dar. Ojalá. La verdad ojalá es que sí es muy cierto de no quedarnos como con lo que ya sabemos, seguir explorando, seguir experimentando, aprender de cada una de las personas, sea que ya esté muy grande, sea una persona que apenas va empezando, porque esas personas incluso nos pueden guiar estos momentos de curiosidad, o sea, como de, ok, puedo ir por acá, puedo ir por otro lado. Entonces creo que sí es muy importante que cada uno pues también tenga esos propios retos de ir evolucionando como tal. Pues nada, ojalá que les haya servido poquito de lo que platicamos hoy y servido no a manera de clase, sino de motivarlos, ¿no? a que se adentren, a que utilicen todas las herramientas que están saliendo, porque afortunadamente que el mercado las esté consumiendo de alguna manera hace que sean más accesibles en cuestión de precios y en cuestión de disponibilidad. Antes era muy difícil, hablando de lo local, aquí en Aguascalientes era muy difícil conseguir un dron, era muy difícil conseguir refacciones, repuestos, alguna cámara en particular. Ahora es bastante sencillo, o sea, está al alcance de un clic, ¿no? Puedes comprar casi cualquier cosa. Ahora más bien la bronca es cuál, ¿no? De tanta variedad de opciones, de drones, de estabilizadores. Ahora la bronca es esa, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál se adapta más a mí, ¿no? Y yo espero que a las personas que nos están escuchando, pues ojalá les sirva lo que hemos hablado hoy de motivación para acercarse, sobre todo a perderles el miedo, ¿no? Sí. Una vez que le pierdes el miedo, por ejemplo, a volar un dron, vas a ver que es muy bonito y todo el tiempo vas a estar pensando, quiero volar el dron, quiero hacer este tipo de tomas. En tu casa o en tus lugares cercanos vas a decir, mira, estará súper padre hacer una toma aquí. O sea, todo el tiempo en tu día a día. En tu recorrido día a día estás pensando, cómo me gustaría hacer una toma de esto. A mí me pasa muy seguido. Entonces, pues, uno de los mejores consejos que les puedo dar es que pierdan el miedo a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas. Tienes que practicar y fracasar a lo mejor para poder llegar a dominar o a tener éxito en alguna herramienta, y eso aplica para toda la vida, no nada más para la videoproducción. Sí, totalmente. Acabas de tocar un punto muy importante de que en realidad todo es prueba y error. Y también que no somos, o sea, somos reemplazables en muchos aspectos. Entonces también por cuestión hasta personal, irse siempre preparando, capacitando y pues más que nada eso. Muchas gracias. No, gracias Muchas a ti gracias por el espacio. por darnos tu tiempo y espero que esto haya sido de agrado para todos ustedes. Nos vemos en una emisión más de A Través del Visor con un nuevo invitado y yo soy Ruth Díaz. Hasta la próxima.